Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Muy buenas noches, ¿qué tal? Muy bienvenidos a un nuevo programa de Madrid Misterioso. Ya estamos aquí, como cada semana, en vuestra cita con el misterio en Onda Madrid, en estas madrugadas en las que nos encanta soñar y nos encanta también, pues trasladarnos a diferentes lugares, suele ser por Madrid, y a crear diversas situaciones. Hoy nos van a acompañar amigos peludos, amigos con plumas, con pico, con garras, amigos que tienen un significado esotérico, que nos han acompañado y que forman parte del santo y seña de Madrid. Los animales, los osos, los gatos, y también van a pasar por aquí los cuervos, que nos van a contar historias de magia, de superstición y sí, también de fantasmas. Y para empezar este viaje nos vamos a ir al Madrid del siglo XIII, una villa humilde rodeada de bosques densos donde la caza, lo silvestre, los árboles, los riachuelos eran los verdaderos soberanos, la naturaleza que envolvía un pequeño recinto amurallado. El escudo de la ciudad nace de forma definitiva entonces, en 1222, de un pacto entre el concejo municipal y la iglesia. De esta manera, las tierras circundantes se dividían así. Al clero le tocaban los pastos, hogar de animales más grandes, y a la villa le tocaban los árboles frutales y la caza. De esta manera, el madroño, ese arbusto de frutos rojos muy resistente, símbolo de abundancia silvestre, se erige como el emblema de lo que quedaba para los madrileños, y el oso, rampante, apoyado en él, representa esa fuerza indómita de los montes, de la naturaleza, de la fuerza que habita en las rocas. No estamos hablando solamente de heráldica, es también un recordatorio de esas raíces profundas, de ese equilibrio quizá en peligro de extinción entre lo humano y lo salvaje, entre las personas y la naturaleza, entre la civilización y los bosques. He dicho oso y más de un oyente estará diciendo: Álvaro, ¿qué es una osa? La que está en sol, la del escudo de Madrid. Bueno, ahí radica otro misterio. La tradición siempre lo ha llamado el oso y el madroño. Un macho, alguien que además aparece en las crónicas antiguas, pero en la heráldica antigua también. El animal del escudo se describe con rasgos femeninos. Hay quien dice que la estructura de ese animal nos hace pensar en una hembra más que en un macho. Algunos historiadores apuntan a un cambiazo en el siglo XIX, cuando se masculinizó para alinearse con ideas de la sociedad de la época. Otros lo vinculan, y así lo nombran como femenina, a la constelación de la Osa Mayor, la que guía a los navegantes desde la antigüedad y que en los mitos griegos encarna a Calisto, ninfa transformada en osa por los celos divinos. Hoy la estatua que encontramos en la Puerta del Sol, inaugurada en 1967, se conoce popularmente como la Osa. Y hay muchos debates lingüísticos y lo femenino últimamente parece que gana terreno. Las hipótesis históricas hay, para todos los gustos. Una habla de Alfonso VIII, que en 1211 habría otorgado el escudo tras una victoria, con el oso como una especie de trofeo de caza, o el oso incluso indicando la fuerza de los guerreros. Otra más legendaria lo sitúa en otro Alfonso, el Alfonso XI, cazando un oso pardo colosal
en los montes cercanos, posiblemente en la Sierra de Guadarrama. Tan imponente que decidió inmortalizarlo en las armas de la villa para honrar su bravura, su valentía, su fuerza, su destreza. Hay quien ve en ese oso un símbolo precristiano, heredero o heredado de tribus celtíberas que veneraban a este animal como un espíritu de la tierra. O incluso un guiño astronómico, como ya hemos contado, las 7 estrellas que aparecen en la bandera de la Comunidad de Madrid y también en el escudo, pues serían un remanente de esa osa mayor, es constelación y símbolo que aparecería en estandartes o en escudos de algunas tropas reales. No hay un origen único ni hay un consenso. Hay capas y capas que se van acumulando. Y si vamos más allá de la historia, vamos a encontrar, tradiciones totémicas, tradiciones chamánicas, en la que el oso es un animal que representa la fuerza interior. Es un líder nato, es un guardián muy protector de su familia, de la tribu, y una fuerza que no es arrolladora, que no aplasta, sino que es una fuerza protectora. Simboliza también la hibernación del alma, un retiro que tiene que ver con la carta del tarot del ermitaño, ese retiro para renacer, ¿no? Ese retiro en invierno, como el oso hiberna para luego renacer en primavera. Todo esto, por supuesto, es de forma metafórica, ¿no? La primavera del alma, digamos. Y bueno, nos recuerda que el verdadero poder está en nuestro interior. Espiritualmente evoca también a la magia lunar. Tiene conexión el oso, la osa, con los ciclos femeninos, con la intuición, con la sanación. Y en el chamanismo nativo americano es el curandero que excava en la tierra, buscando raíces medicinales, enseñándonos a equilibrar las emociones y a pisar firme ante los avatares de la vida, ¿no? Ante ese vaivén de los acontecimientos. La osa es una guardiana de las tribus, una guardiana de su familia, de sus crías, por supuesto, y representa una feminidad luchadora, ¿no? No es la furia ciega, sino es esa tenacidad, ese estar pendiente y ese obrar como Calisto, que fue elevada a las estrellas por Zeus. Ambas formas nos invitan a explorar nuestro yo profundo, tanto el oso como la osa. Y aquí volvemos a Madrid, donde este emblema no es solo un adorno en el cual se hacen fotos los turistas y aparece en imanes y en postales. No, también de alguna manera ha moldeado el espíritu madrileño de formas sutiles, o así lo creo yo. Sutiles como esos ríos subterráneos que no podemos ver, pero que están, pues por todo el subsuelo de Madrid. El oso o la osa infunde esa resiliencia urbana, una ciudad de contrastes donde el asfalto convive con los parques, que nos recuerdan aquellos viejos bosques, como puede ser, lo que llamamos la casa de campo o incluso el Retiro. Y esos antiguos habitantes, ¿no?, que curtidos por el ajetreo, protegen lo suyo con una fuerza callada, una fuerza discreta. Esos que resisten, esos madrileños que resisten, viendo cómo su ciudad, y eso es lo bueno y lo malo también de Madrid, se llena de personas de todo el mundo, porque todo el mundo quiere venir a Madrid, tanto desde España hacia nuestra ciudad, como desde el mundo entero, ¿no? Y esos cambios que siempre son característicos de la ciudad. Si pensamos en la Puerta del Sol, epicentro de celebraciones y también de protestas, corazón absoluto de Madrid, el Madroño y la osa están ahí como guardianes, como símbolo y talismán, que la propia plaza también lo es, con forma de sol naciente, de abundancia y de fuerza. De una manera sutil, callada, de una forma que solo los símbolos saben
actuar, como si no estuvieran, pero penetrando en lo más profundo de nuestra mente, pues así ha influido la Osa y el Madroño. Pero ¿sabías que hay un oso fantasma en un lugar muy céntrico, precioso y que todo el mundo debería visitar en algún momento? Se trata del denominado Campo del Moro, en un lateral del Palacio Real, un parque de hecho que pertenece a todo el contexto y al perímetro de dicho palacio, sitio donde se hacen fotos de bodas, se hacen fotos bonitas porque es precioso, sitio que además tiene sus restricciones y sus horarios y que no siempre se llamó así, que el nombre es más bien reciente, pero que su historia es relativa, bueno, pues a que un musulmán, un caudillo musulmán ya tomado Madrid por parte de las tropas cristianas, pues todavía hizo una intentona, acampando en ese lugar, de volver a tomar la ciudad. Por eso se llama así, el Campo del Moro. No es hoy mi intención hablar en profundidad de estos jardines que tienen su aquel, pero ahí está el fantasma de un oso. ¿Qué nos dice la historia o la leyenda? Que en el siglo XV, durante el reinado de Juan II de Castilla, proclamado rey en Cortes de Madrid en marzo de 1419, la leyenda nos dice que siendo el rey pues todavía muy joven, pues le trajeron un regalo, le trajeron un obsequio. Hay quien dice que ese obsequio venía de un embajador, de alguien de países más al norte. Hay quien dice que no, que simplemente era algo así como una criatura que formaba parte de algún tipo de feria ambulante. El caso es que, según esta leyenda, pues le regalan un oso con su domador. El regalo es doble, el oso y la persona que lo custodia, porque a ver qué hacemos con el oso, ¿no? Él decide, un poco asustado yo creo, aunque le gustaban los plantígrados, le gustaban los espectáculos a Juan II de Castilla, decide que el oso viva en una jaula ubicada en el Campo del Moro. Pues en un momento dado hablaban de que hay una noche en la que se oyen ruidos allí en el Campo del Moro y a la mañana siguiente no está ni el oso ni tampoco el domador, que no están. ¿Qué se cuenta sobre esto? Bueno, pues hay diferentes teorías. Desde que el oso mató al domador y se fugó, que se fugaron los dos, o que incluso estaban los dos muertos. No se sabe muy bien qué ocurrió. Parece que hubo algún tipo de problema en aquella jaula. Algo así como si el oso se hubiera escapado, el domador intentó acabar con él, pero por el camino murieron los dos. Decían que este domador, esto es parte de las leyendas, ni siquiera sabemos si esto ocurrió de ninguna manera. Parece ser que lo del oso sí, pero todo esto que os cuento a continuación es más parte de la leyenda. Pero parece ser que lo maltrataba, o sea, que lo trataba muy mal a base de golpes y era muy duro con el animal. El animal se cobró su venganza, pero también acabó desapareciendo. Bueno, pues eso, lo que nos cuentan las leyendas es que en el Campo del Moro se puede ver en noches de luna llena el fantasma de este oso. ¿Qué os parece? Y ahora vamos a el mismo Madrid de esos orígenes, al mismo Madrid antiguo, a ese Madrid en transición, cuando está ocupado por los musulmanes, pero a partir del año 1083 comienza esa toma de Madrid. Pero nos cuentan las historias que Madrid, o Mairit, esa ciudadela árabe, o musulmana mejor dicho, estaba muy bien fortificada, que esos muros que aún se conservan en lugares como la Cuesta de la Vega tenían, pues un refuerzo extraordinario.
Así que los cristianos decidieron acampar delante de ellos, haciendo una especie de sitio. Pero esto puede demorarse mucho tiempo, estar ahí esperando a que se queden sin provisiones o a que salgan. Así que dicen que hubo un soldado muy ágil y que pudo trepar prácticamente con sus propias manos la muralla, sin escaleras, ni cuerdas, ni nada parecido, dejando cao a un guardia musulmán y abriéndoles las puertas de noche a los cristianos, que les pillaron a todos fuera de juego y se rindieron prácticamente sin plantar batalla, sin pelear. Ese soldado, que hay quien lo llama Juan, pues dicen que era muy ágil y que se tomó para sí el mote que le habían puesto sus compañeros. Se lo apropió como apellido. Juan Gato o Juan el Gato. Total, que tenemos ya el origen de por qué a los madrileños nos llaman gatos. Aunque hay más teorías. Hay otra que nos dice que se trata de una vez que hubo una crecida, hubo unas inundaciones y una crecida, ¿quién lo diría, una crecida del Manzanares, y los madrileños fueron todos corriendo a refugiarse en los árboles, en los muros más altos, y que cualquiera que viera aquella crecida parece que estuviera viendo gatos y no personas, por cómo trepaban de ágilmente por salvar su vida ante la crecida del río. Esto habría ocurrido en el siglo XVII. También se nos dice que fue cuando la invasión napoleónica, que en el siglo XIX los madrileños iban moviéndose con astucia por los tejados de Madrid, soltando un ladrillo, soltando una piedra, en esa guerrilla que se estableció contra los invasores, contra las tropas napoleónicas. La versión más antigua, al menos cronológicamente hablando, nos habla de esa toma de Madrid por parte de los cristianos. Sin embargo, no lo sabemos, pasa como con lo del oso o la osa, no sabemos su origen exacto. Pero sabemos que el gato es un animal absolutamente mágico y nos lo va a contar bien alguien que sabe mucho de esto, porque es aficionado al misterio, es periodista y escritor, le encantan los gatos, tiene varios en casa, es periodista y su nombre, que además lo conocéis porque es asiduo del programa, es José Manuel García Bautista. En la penumbra de la noche, muchos hemos visto en muchas ocasiones unos ojos que brillan en la oscuridad. Es la mirada de un gato, un ser que nunca ha sido un animal doméstico. Desde tiempos remotos ha sido símbolo, guardián, misterio. Un animal totémico que habita tanto nuestro mundo como aquellos otros que permanecen ocultos a la vista humana. El gato siempre ha caminado entre dos realidades, la cotidiana y la sobrenatural. Su andar ligero, casi invisible, sin hacer ruido, su capacidad de moverse sin dejar rastro, hicieron, desde antiguo, que fuera una criatura ligada a lo sagrado. En Egipto fue venerado como encarnación de la diosa Bastet, protectora del hogar y defensora de espíritus malignos. Quien dañaba a un gato en Egipto cometía un sacrilegio, porque no se trataba de un simple animal, sino de un puente con lo divino. A lo largo de la historia, muchas culturas han coincidido en un mismo misterio. Los gatos parecen ver lo que nosotros no podemos. Cuando clavan su mirada en un rincón vacío, cuando siguen con los ojos algo invisible para el resto, surge la creencia que perciben energías, presencias, entidades que permanecen ocultas. Ese sexto sentido, esa percepción que lo convierten en centinelas del mundo invisible. El gato es un guardián de umbrales. Su figura está asociada a la magia nocturna, a la luna, a los sueños, a lo oculto. Se le atribuye la capacidad de proteger los hogares de energías negativas, de absorber lo negativo y de transformarlo. Su presencia en un espacio no solo da calma, también crea un campo protector. Antiguos relatos decían que mientras dormimos, los gatos velan por nosotros, alejando espíritus errantes y manteniendo la armonía. El ronroneo, más allá de un gesto de afecto, es también símbolo mágico. Su vibración, casi hipnótica, se asocia a la sanación, a la restauración del equilibrio interior.
Es un canto profundo que parece conectar con algo que tiene raíces en lo antiguo, como si el gato recordara un secreto perdido que los humanos hace tiempo que olvidamos. También encarna la dualidad, independiente pero cercano, distante pero protector, juguetón y a la vez solemne. Es un espíritu libre, imposible de dominar por completo, que se mueve a su propio ritmo. En eso reside parte de su misterio. No pertenece del todo a nadie, porque su esencia sigue ligada a lo invisible. En el terreno de lo esotérico, los gatos son considerados compañeros de sabios y de sabias, guías espirituales capaces de advertir peligros o de abrir caminos hacia otros planos. Cuando un gato entra en tu vida, no es casualidad. Se dice que elige a las personas que necesitan su protección, de su intuición, de su silencio revelador. El gato es un espejo del misterio. Su sola presencia nos recuerda que la realidad no termina en lo que vemos, que bajo la superficie de lo cotidiano existe un universo oculto, cargado de símbolos, de energías, de presencias. Y él, el felino, con su andar sigiloso y su mirada insondable, es el guardián silencioso de ese mundo al que muy pocos pueden acceder. Así que terminamos con los cuervos. Los cuervos no son meros carroñeros, son genios emplumados, así se les podría llamar. Resuelven problemas complejos, fabrican herramientas con ramas y alambres para atrapar a sus presas y poseen una memoria prodigiosa que les permite recordar rostros humanos durante años. También hablan. Bueno, hablan como hablan las aves, imitan sonidos. Y sí, han sido vistos planeando robos elaborados, anticipándose a que otros cuervos pudieran robarles pues su alimento. Tienen bandas, tienen agrupaciones y tienen lo que se llama la cultura córvida. Forman sociedades relativamente complejas, tienen lazos familiares que duran generaciones. Parece ser que tienen algo parecido al duelo, es decir, a la pena por la pérdida de un semejante. Pueden fabricar anzuelos o herramientas sencillas. Se reconocen en un espejo. Parece ser que poseen autoconciencia, que es un don muy raro en el reino animal, y su cerebro les permite un pensamiento analítico, es decir, resolver problemas al nivel de un niño de 7 años. Dicen que los perros tienen la actitud y la forma de pensar y todo similar a la de un niño de 2 años. Los cuervos de 7 años. Esas equiparaciones nunca nos gustan porque no se puede equiparar un cuervo a una persona. Pero bueno, hablando de cuervos, si nos vamos a los fiordos, vamos a encontrar a Odín, el padre de todos, el dios tuerto de la sabiduría y la guerra, que camina siempre con sus guardaespaldas, Hugin y Munin, pensamiento y memoria. Son sus cuervos fieles. Al amanecer, estos emisarios alados surcan los 9 mundos, recolectando noticias, susurros, batallas, enigmas, y regresan al hombro de Odín al atardecer, posándose en su lanza Gungnir y virtiendo en su oído todo lo que han ido recopilando. Así que son un poco extensiones de la mente divina. Y claro, no todo va a ser luminoso. Los cuervos que son negros son también vigías de la muerte. En antiguas supersticiones europeas, un cuervo solitario que cruza tu camino era la encarnación mismísima de la muerte con mayúscula, un presagio de infortunio, un mensajero de almas errantes que anuncian tu próximo paso al más allá. Y en cuentos celtas se enlazan con Morrigan, la diosa de la guerra y la destrucción, que se transforma en cuervo para presagiar masacres y guiar a los caídos al reino de los muertos. ¿Alguna vez has visto un cuervo posado en una tumba? Pues parece ser que no sería por azar. Simbolizan también la memoria de los que ya no están, los secretos de la muerte. Y en el hinduismo son puentes hacia los ancestros. Son incluso mensajeros de lo oculto que, cuidado, no solo traen malas noticias, sino transformaciones. La muerte como un renacer, el miedo como sabiduría.
Y ahora vamos a escuchar la experiencia de Javier Ortega, que nos habla de Madrid es un sitio donde no abundan los cuervos, no es que no haya, pero no abundan, y sobre todo en la ciudad de Madrid, en la zona más urbanizada, y él tuvo un encuentro, él es una persona sensitiva y con muchas capacidades, tuvo un encuentro con uno de estos cuervos de una forma bastante curiosa. Buenas a todos. Yo la experiencia más fuerte que he tenido con animales de poder fue en 2018 con un lama de la tradición Bon que me contactó a través de las redes sociales y bueno, pues se dio voluntario a enseñarme pues ciertas prácticas que yo estaba buscando y una de ellas fue una meditación para contactar con tu animal totémico. Yo pensaba que se trataba de un ritual más y bueno, pues a nivel personal, ¿sabes? Que iba a tener las experiencias pues desde un plano mental y que allí se me iban a aparecer pues lo que el lama me estaba indicando, que era una serie de animales que se te presentaban hasta que tu animal tótem final aparecía, te transmitía un mensaje, se presentaba y ya digamos que entrabas en contacto con él, ¿no? Este animal finalmente, bueno, yo tuve la experiencia y el lama, una vez terminada la experiencia, sin yo contarle nada, él me dijo que era el cuervo. Efectivamente, yo había visto un cuervo, me había dado su nombre, había hablado con él y no contentos con eso, pues yo indagué un poco más y me explicó que había otro ritual que era para invocar al animal totémico. Y entonces lo realicé. Esto ya fue de manera individual y sorprendentemente, pues apareció a la mañana siguiente un cuervo en la ventana de lo que entonces era mi cuarto en casa de mis padres en Madrid. Con la sorpresa de que yo no me esperaba que un cuervo de verdad en Madrid centro, fuese a aparecer. Y lo más curioso de eso es que a día de hoy, en octubre de 2025, todavía el cuervo está en la zona y no se ha ido del lugar. Lo olvidado, lo mágico y lo prohibido tienen su lugar aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.